el capítulo de hoy vamos a ver las corrientes eléctricas estacionarias, las cuales son básicamente corrientes eléctricas en las cuales no hay una dependencia con el tiempo, o más bien no hay una evolución de estas corrientes con el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es una corriente? Una corriente básicamente es un conjunto de cargas que se están moviendo en el espacio. Esto puede ser una densidad volumétrica de carga que se está moviendo con una distribución de velocidades. Esto da, a su vez, una distribución de corriente. Y esta vendría a ser la densidad volumétrica de corriente, J. ¿Cómo vamos a definir J? Pues J vendría a ser el módulo de un vector de corriente, que sería cuánta carga atraviesa por unidad de superficie una cierta superficie en un cierto tiempo. Y como esto de aquí arriba es la intensidad de toda la vida, la intensidad eléctrica, entonces lo que tendríamos es que es cuánta intensidad por unidad de superficie está atravesando una cierta superficie. Y si pasamos esto a un límite de una superficie suficientemente pequeña, entonces lo que tendremos será una forma diferencial. Entonces, básicamente lo que tendríamos es que la densidad volumétrica de corriente sería la derivada de la intensidad con respecto a la superficie. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a verlo con un dibujo, que al igual así se entiende todo mucho mejor. Imaginémonos que esto es un conductor a través del cual está pasando una cierta corriente con intensidad, pongamos diferencial de I. Entonces, si esta corriente está pasando en esta dirección, con esta trayectoria, podemos hacer una superficie de este estilo, una superficie perpendicular a nuestra trayectoria de nuestra densidad de carga, y por tanto podemos definir que aquí vamos a tener nuestro J. Este J va a ser básicamente cuánta intensidad por unidad de superficie hay en cada punto. Mientras que la intensidad es algo que, digamos, afecta a toda la superficie, es cuánto atraviesa toda la superficie. En el caso de la densidad volumétrica, no. La densidad volumétrica es cuánta intensidad está pasando por cada uno de estos puntos. Cuánta carga está pasando por cada uno de estos puntos de la superficie. Entonces digamos que es como un equivalente a la densidad volumétrica de carga, y la intensidad normal sería como una densidad lineal de carga. Algo más o menos así. De hecho, podemos definir que la intensidad, invirtiendo esta relación diferencial, podemos decir que la intensidad es la integral en toda la superficie de nuestra densidad volumétrica de corriente por la superficie. Esto es, vamos a sumar todas las densidades volumétricas de corriente en toda esta superficie. Ahora bien, podríamos definir otra superficie diferente, que no fuese perpendicular a nuestra trayectoria dada por la corriente, en la cual podríamos definir una J sub A. Y esto sería la dirección A. Y esto tendría diferencial de superficie A. Entonces definiríamos que, bueno, primero vamos a encuadrar esto de aquí. Entonces definiríamos que J sub A sería la derivada de la intensidad con respecto a este diferencial de la superficie A. Por tanto, como es evidente, esta componente, este J sub A, va a ser menor que J.
¿Por qué? Porque la corriente se está moviendo hacia aquí, no hacia ahí. Por tanto, digamos que estamos como proyectando una parte de esta corriente. Entonces, la dirección correcta de nuestra densidad volumétrica de corriente va a ser simplemente la dirección tal que maximice esto de aquí. O sea, la dirección en la cual tengamos una componente J sub A que sea máxima, básicamente. Y con esto, con lo que tenemos que quedarnos, básicamente es la densidad volumétrica de carga es cuánta carga se está moviendo en cada punto del espacio. Y además, si integramos en una superficie, vamos a obtener la intensidad. Que la intensidad es simplemente cuánta carga se está moviendo, digamos, por unidad de línea, más o menos. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que nuestro vector de densidad volumétrica de carga va a estar compuesto por una amplitud, por su magnitud, por su módulo, y una dirección. Y claro, tenemos que decidir cuál es el sentido, si es positivo o si es negativo. Por convención, vamos a decir que el sentido del movimiento va a ser el sentido en el cual se estén moviendo las cargas positivas. Si las positivas se están moviendo hacia ahí, entonces diremos que tenemos más J. Si tuviéramos que las cargas negativas son las que se mueven hacia ahí, tendríamos menos J. Porque mover las cargas negativas es equivalente a mover en la dirección contraria las cargas positivas. Porque claro, si tienes un bloque de cargas negativas aquí y lo mueves aquí, es como si lo hubieras dejado todo exactamente igual, pero hubieras cogido las cargas positivas que hay aquí, las hubieras puesto aquí y por tanto esta y esta se anularían, y como has quitado las positivas de aquí, pues solo te quedan las negativas. Básicamente ese sería el razonamiento. Entonces, en general, esto es con lo que tenemos que quedarnos. Con que nuestra densidad volumétrica de carga es cuánta carga positiva se está moviendo. Nos indica esa dirección. Y obviamente la dirección en la cual apunta es la del flujo de carga y su magnitud viene dada por la corriente. Ahora bien, si vamos a poner, por ejemplo, un cilindro, pongamos un cilindro de este estilo, cuyas caras tengan un área delta ds, tenga una longitud delta dl. Y tenemos una carga, unas ciertas cargas, que tardan un tiempo delta dt en atravesar todo esto. Y la cantidad de carga es delta de q. Entonces, ¿cuánta carga atraviese este cilindro, vaya desde aquí hasta aquí, cuánta carga sea, va a ser nuestra densidad volumétrica de carga por el diferencial de superficie por el diferencial de tiempo. Porque eso básicamente sería toda la carga que hay aquí contenida, básicamente. ¿Y qué pasa? Que si va a una cierta velocidad concreta, ahora bien, por otro lado, toda la carga que va a pasar por esta superficie va a ser la cantidad de carga que esté contenida en el cilindro. ¿Y cuánta carga está contenida en el cilindro en un cierto instante? Pues va a ser delta de Q. Delta de Q va a ser la densidad volumétrica de carga multiplicada por el volumen de este cilindro. Y el volumen de este cilindro es... El volumen de este cilindro es
la superficie, esta por la longitud del cilindro. Entonces, tenemos estas dos expresiones y podemos igualar esto con esto. Por tanto, lo que vamos a tener va a ser que J por delta ds delta dt es igual a ρ sub v delta s delta dl. El delta ds se puede ir con el delta ds y finalmente lo que tenemos es la expresión de que J es la densidad volumétrica de carga multiplicado por la longitud entre el tiempo. ¿Y qué es esto de aquí? Pues es la velocidad promedio, esto es importante, velocidad promedio de las cargas que se están moviendo en esta región. Por tanto, si nos ponemos ya en un nivel vectorial, lo que tendríamos sería que J, vector, es la densidad volumétrica de carga por el vector velocidad. Y esto sería el vector densidad volumétrica de corriente. Y esto es un concepto que tenemos que tener muy claro, y es el hecho de que si recordamos en cualquier lugar de mecánica clásica, sabemos que el momento lineal es la masa por la velocidad. Y esto es, digamos, la densidad de carga por velocidad. De hecho, si definimos una densidad de momento lineal, llamémoslo P caligráfica, que sea la densidad volumétrica de masa por V, entonces vemos que esto es como una especie de momento lineal de nuestras partículas cargadas, pero que en vez de considerarse su masa, se considera su carga. Ahora la carga está actuando como si fuera la masa de esas partículas. Entonces podemos ver aquí esa analogía que es bastante importante y que pues, nos puede servir para tener ciertas cosas en mente. Y algo importante, las unidades de esto son amperios dividido entre metro cuadrado. Y claro, esto al igual que en un momento lineal, si tenemos varios tipos de densidades que se mueven a velocidades distintas, esto es, si tenemos, imaginaos, una densidad, tipo de partículas que se están moviendo a una velocidad v1. Todas se mueven a la velocidad v1. Después tenemos otro tipo de densidad que se mueve a una velocidad v2. O sea, diferentes tipos de partículas, o las mismas partículas, pero que se mueven a velocidades distintas. Entonces, si hacemos esto, si tenemos esta situación y queremos calcular cuál es la densidad volumétrica de corriente del conjunto de todas esas densidades diferentes que van a velocidades diferentes, lo único que tendríamos que hacer es sumar. Tendríamos que J es la suma en I de ρ sub V y V sub I. Básicamente lo que haríamos sería sumar las densidades volumétricas de corriente de cada una de las velocidades y densidades correspondientes. Y si llevásemos esto al límite, pues simplemente cambiaríamos esto por una integral. Cambiaríamos el sumatorio por una integral y haríamos todo el tema que hacemos normalmente. Ahora bien, si lo que tenemos es una superficie arbitraria, no tenemos simplemente un círculo súper bonito ni súper sencillo de dibujar, lo único que tendríamos que tener en cuenta para saber cuál es la densidad de carga que atraviesa esa superficie en un cierto tiempo sería que
voy a poner esto a la izquierda para ser ordenaditos, que el diferencial de carga con respecto al tiempo a través de S sería la integral en la superficie de la densidad volumétrica de carga por J. O sea, la densidad volumétrica de carga por el diferencial de superficie. Y esto vendría a ser básicamente la intensidad de corriente a través de esta superficie. Ahora bien, si las cargas, en vez de estarse moviendo en un volumen, se estuvieran moviendo solamente en la superficie, imaginémonos que, por ejemplo, aquí, en vez de estarse moviendo de alguna manera extraña por todo el volumen, solo se está moviendo en esta superficie, por ejemplo. Entonces aquí, en vez de tener una densidad volumétrica de corriente, lo que tendríamos sería una densidad superficial de corriente. Lo mismo que cuando teníamos una densidad lineal, superficial o volumétrica de carga. Entonces, esta densidad superficial de corriente la vamos a llamar K vector y básicamente vendrá definida de una manera bastante parecida. Si nosotros tenemos una superficie y la corriente se mueve hacia ahí, pues vamos a definir un dl. Y si no es perpendicular, entonces vamos a tener pues este dibujito de aquí, que esto es de L. Aquí tendríamos K. Bueno, esto es con una flecha. Y esto es el vector normal a dl. Es un unitario. Entonces lo que tendríamos sería que K sería simplemente la densidad superficial de carga por la velocidad de esta carga, exactamente igual que cuando hemos definido esto, simplemente cambiamos lo de volumétrica por superficial. Y ahora el diferencial de carga con respecto al tiempo a través de dl, esto es, cuánta corriente atraviesa esta línea. Y esto es importante. Con a través de dl no nos estamos refiriendo a que la corriente vaya con dl. No. Nos estamos refiriendo a que la corriente atraviesa dl, atraviesa la línea. La está atravesando, no la está cruzando, digamos. O sea, está atravesando. Igual que con las superficies. No es la que hay en la superficie, no, es la que está atravesando la superficie. Pues aquí lo mismo, es la que está atravesando la línea. Entonces, ¿cuánta carga está atravesando este diferencial de línea? Va a ser el valor absoluto de K por este vector tangente al diferencial de línea. Esto por el diferencial de línea. Exactamente igual que cuando hacíamos lo de la densidad volumétrica de carga. Y esto es lo que vendría a darnos pues, un poquito la intensidad. Y también podemos tener una corriente filamental
en la cual, esto se va a llamar intensidad, va a ser la densidad lineal de carga por la velocidad de la misma. Exactamente igual que lo que hemos definido antes, solo que estamos quitando la, digamos, componente vectorial, porque la intensidad normalmente la definimos como un escalar. Y claro, si esto es la densidad lineal de carga, podemos hacer las siguientes relaciones. Ya que la intensidad es algo así como J por ds, entonces si multiplico por dl en ambos lados, y por dl es igual a J ds por dl, que esto es igual a J por dv. Por tanto, hay una relación directa entre uno y otro. Y de hecho, si J es paralelo a dl, entonces lo que tendremos es que I por dl va a ser igual a J por dv, ya con los vectores. Y con esto mismo, pues deducimos las siguientes relaciones, que son las relaciones más importantes. La densidad, o sea, la intensidad de corriente por el diferencial de línea es igual a la densidad volumétrica de corriente por diferencial de volumen, que es igual a densidad superficial de corriente por diferencial de superficie. Esta es la relación que nos dice cómo conectar la densidad superficial, la lineal y la volumétrica de corriente.